Hay muchas historias que por su naturaleza crean un gran impacto, sobre todo por las maneras en cómo ocurrieron. Y esto hace que la huella de los hechos quede marcada en aquellos lugares. Hoy tengo una historia aterradora, pero antes de iniciar, por favor, pon un me gusta en este video, y así les doy la bienvenida a esta noche de relatos y leyendas de terror. Comenzamos. El fantasma del supermercado. En este relato, mi amigo Sebastián vivió en carne propia un caso paranormal en un supermercado donde él trabajó. Esta historia se supo en todo el país de Uruguay. Él me contó que la primera vez que tuvo contacto con aquella experiencia paranormal fue una mañana cuando llegaban todos los empleados al supermercado a trabajar. Antes de abrir el súper, los empleados ya iban entrando al establecimiento cuando escucharon de pronto un terrible ruido que venía de un depósito. Un guardia de seguridad de inmediato acudió a ver qué había provocado aquel ruido, pero encontró todo en orden, nada fuera de lo normal. Más tarde, el mismo guardia, al hacer su rondín de rutina, vuelve a checar aquel depósito o bodega y encontró algunos artículos tirados en el suelo. Mientras los levantaba para ponerlos en su lugar, frente a él las cosas se iban cayendo de nuevo. Esto llamó su atención, así que las volvió a levantar y a acomodar en los estantes. Acto seguido, el guardia sale de aquella bodega y comienza a bajar las escaleras. De inmediato él escucha cómo aquellas cosas que recién acomodó se vuelven a caer al piso. Lo que hace este guardia es regresar de inmediato a revisar, y para su sorpresa, él se encuentra que todas las cosas que había acomodado un momento antes estaban de nuevo tiradas en el suelo. Esto lo aterró muchísimo. Sin embargo, también estaba molesto, porque estas cosas y otras más que eran muy extrañas ocurrían en aquel supermercado con mucha frecuencia. Aquel guardia comentaba ante mi amigo Sebastián y sus demás compañeros lo que le acababa de pasar. Y fue ahí que mi amigo supo que prácticamente todos quienes trabajaban en ese lugar habían tenido una experiencia o habían vivido algo aterrador con aquel supuesto fantasma que habitaba en los pasillos de la tienda. De entre las otras anécdotas, una de las cajeras comentó que a ella le daba mucho miedo y no se animaba a ir sola al baño. Todo desde una ocasión que ella, al ir caminando por el pasillo en dirección al baño, comenzó a escuchar a un niño que lloraba. Aquel llanto se escuchaba como si el niño fuera caminando justo a su lado, pegadito a ella. Sin embargo, aquella cajera solo escuchaba con claridad el sonido, pero no podía ver al niño. Eso le dio mucho miedo y le pareció muy extraño, ya que ni los clientes y mucho menos algún niño tenían acceso a esa área que era exclusiva para los empleados. Así que la situación había obligado a esa chica a acudir siempre acompañada al baño. Sebastián también me contó que el gerente en aquella conversación también les platicó su experiencia. Este hombre contaba que un día escuchó un ruido en la bodega y subió a fijarse. Y mientras recorría el pasillo del depósito, sentía muchísimo frío. La temperatura, de manera muy extraña, había descendido muchísimo. Esto hacía que se le erizara la piel, por lo cual se detuvo en una parte del depósito y a unos metros de distancia, en un punto oscuro de aquel depósito, el gerente
logra observar cómo una pelota viene botando y avanzando hacia él. El gerente pensó que era uno de los empleados haciéndole una broma, y él, tratando de seguir aquella supuesta broma, pateó la pelota para regresarla de donde vino. Hubo unos segundos de suspenso, y el gerente esperaba que saliera alguno de los chicos y les saludara o algo así. Pero él solamente vio cómo la pelota regresó desde aquella oscuridad del pasillo, directo hacia él. Esto ya le estaba provocando una molestia y quería saber quién le estaba jugando aquella broma. Así que pateó de nuevo la pelota y caminó hacia donde estaba aquel lugar oscuro de la bodega, pensando, claro, que alguien de sus empleados saldría de ahí y quizá trataría de asustarlo. Así que lentamente se fue acercando y pidiendo que quien estuviera escondido ahí saliera y se dejara de bromas, que ya no estaba siendo gracioso todo aquel juego. Pero al acercarse más a la parte oscura, aquel gerente se dio cuenta de que, al final del pasillo, topaba una pared, y también en los costados. No había manera de que alguien se hubiera podido esconder ahí para jugarle la broma. Y pues él, al revisar, no vio a nadie escondido entre los estantes. Hubo un suceso más aterrador que se contó en aquella charla. Otra de las cajeras estaba un día tranquila porque no había muchos clientes. Ese día, que era martes a eso de las 10 de la mañana, y al ver que estaba la tienda sola, las cajeras se pusieron a conversar. Estaban ellas muy metidas en la plática cuando de pronto una de estas chicas observa cómo su caja se activa sola y comienza a marcar como si alguien estuviera escaneando artículos para cobrarlos. Al acercarse una de estas, nota que la máquina registraba juguetes en el monitor y claramente se mostraban los precios y la suma de aquella cuenta. Pero no había nadie usando los sistemas. Las cajeras no podían dar crédito a lo que veían y no podían explicarlo ni entenderlo. Llamaron al gerente y todos se quedaron confundidos y asustados. Alguien pasaba los productos por el lector, pero no había nada. El lector solamente registraba los juguetes. Las cajeras varias veces tenían que pedir la devolución, porque aquello se volvió común. Y a raíz de este suceso y de algunos otros, se llegó a la conclusión de que lo que se estaba manifestando en aquel supermercado era un niño. Un día yo fui de compras a ese súper y vi a mi amigo Sebastián haciendo sus labores, así que lo fui a saludar. Y conforme íbamos acercándonos para saludarnos, una lata de chícharos salió disparada de la estantería. Salió con mucha fuerza y esa lata casi me pega en la cara. Yo volteé y noté que la lata ya estaba tirada en el piso, justo en medio de Sebastián y de mí. No podíamos creerlo. Parecía como si alguien invisible hubiera tomado la lata y la hubiera lanzado. La lata quedó completamente abollada del impacto. Es imposible que haya salido lanzada de una estantería de esa forma, pues lo normal sería que la lata cayera de forma recta hacia abajo. Yo quedé impactado y mi amigo Sebastián me decía que no imaginaba el dolor que aquello me hubiera provocado de haberme pegado en la cara, porque por lo rápido y por la fuerza que llevaba, seguro me hubiera hecho mucho daño. Yo en ese momento agradecí haber tenido buenos reflejos y pude esquivar el golpe. De lo contrario, hubiera sido muy doloroso. Esa tarde me retiré muy impresionado de haber vivido aquello. Finalmente, había sido partícipe de las experiencias paranormales de aquel supermercado. En este punto ya eran preocupantes las actividades paranormales de aquel supermercado.
pero los dueños no querían hacer nada al respecto. Tenían pruebas en las cámaras y hasta un guardia le contó a Sebastián que el guardia que estaba en monitores vio en las cámaras pasar una sombra oscura, pero los dueños prefirieron decir que aquello se debía a una falla de la cámara o algún insecto, esto para no aceptar la realidad. Pero afortunadamente aquel guardia grabó con su celular lo que la cámara registró y les mostró a todos la sombra. Aquello era impresionante, todos estaban aterrados, porque claramente se veía que no era ningún insecto, ni siquiera una falla de las cámaras. Seba me dijo que quedó con mucho miedo al ver lo que había registrado aquel guardia con su celular. Al poco tiempo ya la mayoría habían visto ese video, lo cual llegó hasta oídos del gerente, así que le pidieron a aquel guardia que de inmediato lo borrara y lo amenazaron de despedirlo si no lo hacía. El guardia necesitaba el trabajo y no tuvo opción más que eliminarlo, sin embargo ya lo había compartido con alguien más. Ante esto el guardia le dijo a su encargado y al gerente que lo que pasaba en el supermercado era real y había que hacer algo, porque la presencia o el fantasma de aquel niño que habitaba el súper no podía descansar en paz y por eso se manifestaba. Pero por más que insistió, tuvo respuestas negativas y pidieron a los empleados que no se hablara más del tema. Pensaban que si los clientes se enteraban de lo que ocurría en el supermercado, dejarían de ir a comprar, y eso no era bueno. Sin embargo, al poco, prácticamente todo el país se enteró, y mucha gente simplemente no creyó en esto. Algunos otros comenzaron a ir por simple curiosidad. Y al volverse esto un caso de interés popular a nivel tan grande, fue que se decidió iniciar una investigación a fondo sobre los orígenes de aquella tienda, de los terrenos y de su pasado. Todos los empleados del súper se quedaron sorprendidos de que en aquel terreno antes había una escuela. Pero lo que les congeló la sangre era haber confirmado que el fantasma que se manifestaba sí era de un niño. Este pequeño era un ex alumno de aquella escuela. Y con esto salió a la luz la historia de aquel niño. Y es que en esta escuela había una maestra muy excelente pero estricta. Ella en su clase tenía que lidiar con un alumno muy inquieto que sobresalía de los demás, y para la maestra era agotador, ya que tenía muchos alumnos que también necesitaban atención. La maestra no podía con este chico, el cual tenía más o menos 11 años. Su nombre era Aldo. Su cabello era negro, lacio y tenía ojos claros. Él cursaba sexto grado. Era muy travieso. Hasta en el recreo, el niño era muy inquieto. Empujaba a los compañeros, se subía a los árboles de la escuela, agarraba cualquier cosa como pelota y les pegaba a los compañeros en forma de broma. Les tironeaba de las túnicas a los compañeros y a las niñas les agarraba el cabello solo para molestar. Las quejas de los compañeros llegaron a oído de la maestra, quien habló con el niño y le dio un sermón. Le dijo que la próxima queja lo pondría en castigo. Pero Aldo no hizo caso y seguía molestando a todos. La maestra lo vio y lo llevó a la dirección y le dijo a su alumno que los padres tenían que presentarse al día siguiente. Era necesario platicar con ellos de la situación. Aldo le rogaba a la maestra que por favor no le dijera nada a su padre, porque era seguro que lo golpearía y muy duro. Y es que el padre golpeaba constantemente a Aldo y la madre trataba siempre de evitarlo. Sin embargo, ella también le tenía mucho miedo a aquel hombre. El pequeño niño era golpeado con una cadena gruesa y tenía marcas en todo su cuerpo. Esto lo hacía sufrir de dolor y le dejaba todo el cuerpo lastimado. El niño lloraba pidiéndole a la maestra y suplicándole que no le dijera nada a su padre. La maestra entró en un dilema por esta situación,
así que advirtió al niño que debía comportarse bien, y por esa ocasión dejaría pasar lo sucedido. Sin embargo, al otro día el niño siguió con sus travesuras, y en el recreo, sin querer, rompe con una pelota un vidrio de una ventana de la escuela. Para la maestra, esto ya era suficiente, y le mandó una nota a los padres de Aldo, y le dijo al niño que si no les entregaba la nota a los padres, ella se presentaría en su casa. En esos tiempos no había celulares y se acostumbraba a mandar notas de aviso. Y mientras la maestra regañaba a Aldo y le pedía que era necesario que sus padres fueran, el pequeño se agarraba la cabeza porque no podía creer que había roto un vidrio. El niño, aterrado, finalmente tuvo que llevar la nota de la maestra a su casa. El niño, al entrar a su hogar, no escondió la nota de la maestra ni la quemó, tampoco la desapareció. Simplemente la dejó en la mesa de la cocina y, llorando, escribió otra nota que decía: «Lo siento, mamá y papá, pero sé lo que me espera. Los quiero». Acto seguido, el niño fue a un armario donde su padre guardaba las herramientas y sacó el arma que su papá guardaba ahí. Algún día el niño lo vio esconderla, por ello él conocía aquel escondite. Después, el pequeño se enroscó en una cobija y, llorando, tomó el arma y se pegó un tiro. Aquel niño, por miedo a su padre, prefirió matarse. Aquello fue un suceso muy trágico, y la maestra, al enterarse de tan terrible noticia, se sintió muy culpable y triste. Ella quiso renunciar, pero nunca le aceptaron la renuncia. Pasado un tiempo, esta maestra decía que veía el fantasma del niño en su salón, sentado en un banco de la clase, mirándola fijamente a los ojos como culpándola. Estos eventos fueron muy traumáticos para la maestra, y ella, ante la situación, tuvo que ser transferida a otra escuela para poder seguir dando clases. El fantasma del niño nunca se fue de ese lugar después de su muerte. La escuela era para él el único lugar que lo hacía feliz, y por esa razón de seguro se quedó ahí. Y ahora que es un supermercado, juega con los juguetes de dicha tienda y sigue haciendo sus travesuras. Los empleados del supermercado, al saber esta historia, se conmovieron y a razón de esto cambiaron un poco su manera de trabajar. Ahora, cuando es la hora de entrar o de salir, los saludan diciendo: «Hola Aldo, ¿cómo estás? No nos asustes hoy. No desordenes los juguetes», y cuando se van los trabajadores le dan las buenas noches al niño y se despiden. Esas frases se hicieron costumbre en los trabajadores del supermercado, porque dicen que solo es un niño, aunque hay muchos que les da miedo aquella presencia. Al saber su historia, muchos se encariñaron con él y les da mucha tristeza lo que le pasó. Y dicen que los fantasmas se quedan donde murieron, y eso no es del todo cierto. Hay muchos fantasmas que no se quedan en un solo sitio, se van a donde más les gustaba estar. Y este niño está en el lugar donde era la escuela, porque a diferencia de la vida que llevaba en casa, en aquella escuela, en aquel lugar, el niño era feliz. Si tú tienes una historia para contarnos, puedes hacérnosla llegar al correo rlmiedo@gmail.com. No te vayas sin poner me gusta en este video y compartir. Nos vemos en la siguiente noche de relatos y leyendas de terror.